Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta capacitación que tiene como tema principal hablar sobre la ley Karim. Nosotros como tema estamos muy preocupados acerca de la convivencia escolar y también de la convivencia entre todos los seres humanos. Por lo tanto, es importante enfatizar el buen trato entre todos y además decirle que a partir del 1 de agosto esta ley entra en vigencia. Por lo tanto, es muy importante que todos podamos manejar esa información para tener una prevención en vez de una reacción con respecto a esta ley y a su implementación. Bien, a partir de esto entonces, nuestro equipo ha preparado esta capacitación para ustedes. Espero que sea de su agrado y también una forma de aprendizaje. El ser humano siempre debemos estar pendientes para aprender nuevas cosas. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Diego Severín, asesor jurídico del Departamento de Educación Municipal. Estimados asistentes en esta jornada y en cumplimiento de la normativa vigente, ¿cierto? Vamos a tratar, ¿cierto?, en esta pequeña capacitación, ¿cierto?, sobre una temática que es muy atingente, ¿cierto?, a este momento que estamos viviendo como país, y que también tiene mucha relación con el bienestar laboral de ustedes en el establecimiento educacional, ¿ya? Les hablo de la implementación de la ley 21.643, denominada Ley Karim, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hacer una presentación en conjunto con las psicólogas, las profesionales de la Unidad de Recursos Humanos del departamento, quienes van a intervenir posteriormente, ¿cierto? Y dando al inicio de la presentación, vamos a comenzar con aspectos, ¿cierto?, generales de lo que es la aplicación de la nueva ley 21.643, denominada Ley Karim. Entonces, como bien ustedes saben, en enero del año 2024 se dio, ¿cierto?, se promulgó la denominada Ley Karim, ¿ya? Esto fue publicado en el Diario Oficial en el mes de enero del año 2024, ¿cierto? Esta ley modifica el Código del Trabajo en diversas disposiciones, ¿cierto?, haciendo referencia expresa a la necesidad, ¿cierto?, de buscar, ¿cierto?, mejorar todos los procedimientos relativos a la prevención, la investigación y sanción del acoso laboral, del acoso sexual y de la violencia en los lugares de trabajo, ¿ya? Esta norma se le denomina Ley Karim en honor a la señorita Karim Salgado, que lamentablemente el año 2019, ¿cierto?, ella termina cometiendo un suicidio, el cual estaba, ¿cierto?, ella sufrió una situación de acoso laboral, la cual desencadenó lamentablemente en una situación de suicidio. Entonces, en virtud de aquello, resulta necesario tener presente que esta norma viene a resguardar, ¿cierto?, todo lo que son sus derechos laborales en lo respectivo a lo que señalé anteriormente: acoso laboral, acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo. ¿Cierto? Como les dije anteriormente, esta normativa, ¿cierto?, nueva, entra en vigencia ahora el 1 de agosto de 2024, ¿ya? Es una nueva norma, es una norma que, si bien se promulgó en enero, entra en vigencia recién ahora el próximo 1 de agosto de 2024, ¿ya? Es una norma, ¿cierto?, que dentro de su principio general, ¿ya?, dentro de su principio general, indica que las relaciones laborales deberán siempre estar fundadas en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, como bien señala la presentación, ¿cierto? Implica también la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en dichos motivos, ¿cierto? Lo que buscamos acá, como bien indica el principio general de la norma, es adoptar medidas tendientes a promover la igualdad, que no haya
¿cierto? Ningún acto de discriminación dentro de los espacios de trabajo, ¿cierto? Eso es el principio general de la ley, ¿ya? Velar por la dignidad de la persona, velar por la dignidad, ¿cierto?, de las labores que nosotros realizamos, de poder trabajar en un ambiente laboral sano, ¿cierto?, y libre de todas estas conductas nocivas, ¿cierto?, que pueden llegar a consecuencias tan terribles como lo que ocurrió con con la trabajadora en la ciudad de Chillán, Karim, en este caso. Esta nueva ley, ¿cierto?, eh, viene a entregar nuevas definiciones, ¿cierto?, en los aspectos de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo, entre otros, ¿ya? Como bien se señala en la PPT, en la presentación que estamos visualizando, ¿cierto? El acoso sexual se refiere a que es el acoso sexual el que una persona realiza en forma indebida, ¿cierto? Por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentida por quien las recibe y que amenazan o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades de empleo. Eso es la nueva definición que tenemos de acoso sexual. Ustedes la pueden ver ahí en la PPT que está presentándose. Posteriormente, vamos a remitir copia de esta presentación a los directores de establecimientos educacionales, si ustedes quisieran también a los directivos, ¿cierto?, de los gremios en los cuales ustedes están asociados, para que puedan hacer la bajada de información pertinente también. ¿Ya? Por otra parte, como acoso laboral, ¿cierto? También aparece, están viendo ustedes la visualización de aquello en la presentación. Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores, ¿cierto? Ya sea por cualquier medio y que se manifieste solamente una vez o de manera reiterada. En esto quiero hacer hincapié. Ustedes que trabajan en educación, ¿cierto?, conocen el tema del bullying, ¿cierto?, que es una situación que tiene que darse de manera reiterada en el tiempo, sostenida en el tiempo. Antiguamente, con el acoso laboral pasaba lo mismo. Se debía haber una situación de acoso que fuera sostenida en el tiempo, que fuera reiterada. Esta ley viene a cambiar ese paradigma, ¿cierto? Y desde la entrada en vigencia de la ley, solamente, ¿cierto?, se requiere que una vez ocurra algún tipo de acción para que esta sea considerada acoso laboral. No requiere que esto sea reiterado en el tiempo, que sea sostenido en el tiempo. ¿Ya? El acoso laboral, ¿cierto? Como dijimos anteriormente, es que estos hechos se puedan dar solamente una vez o de manera reiterada y que esto tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades de empleo. En otras definiciones que esta nueva norma, ¿cierto?, establece, también tenemos el concepto de violencia en el trabajo, ¿cierto? Que la violencia en el trabajo es la ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afectan a los trabajadores y a los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Entonces, ya no solamente tenemos la figura del acoso sexual o el acoso laboral, sino que ahora tenemos el concepto de violencia en el trabajo, que es ocurre cuando ustedes se ven, ¿cierto?, vulnerados sus derechos por un accionar de un tercero ajeno a la relación laboral, es decir, no proviene de mi empleador, no proviene del director de mi establecimiento ni del equipo directivo, no proviene de un docente, no proviene de los asistentes de la educación de mis pares, sino que de un agente externo. ¿Quién pudiese ser objeto, digamos, de un agente externo para ustedes? En el caso de los establecimientos educacionales, esto puede ser algún padre o apoderado, ¿cierto?, que lamentablemente tengo conocimiento porque en mis años trabajando acá en el departamento he sido testigo de algunos sucesos en los cuales asistentes de la educación o docentes han sido agredidos verbal, físicamente, por gente externa, como puede ser algún padre o algún apoderado, ¿ya? En este caso aplicaría la figura de violencia en el lugar de trabajo. Ya no sería acoso sexual o acoso laboral, sino que podría también, ¿cierto?, encasillarse esta figura, que es para un agente externo a la relación laboral, como les dije anteriormente.
También dentro de las definiciones nuevas que esta norma nos establece, tenemos también lo que son los actos de discriminación, ¿cierto? Que serían distinciones, exclusiones, preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, relaciones, opinión pública, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idiomas, ¿cierto? Organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia, enfermedad, etcétera, ¿cierto? Aparece un amplio listado, ¿cierto? De los motivos los cuales pueden ser considerados actos de discriminación, ¿ya? Cualquier motivo que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades en el trato de empleo y ocupación, ¿cierto? No vamos a poder ser objeto de ningún tipo de discriminación. Para muchos a lo mejor le puede parecer de que estas normas ya se vienen aplicando con antelación a la entrada en vigencia de la ley Karim. El tema es que esta ley, como bien dije al inicio, le da una especial protección. Define, ¿cierto?, en la norma cuáles son estos actos de discriminación, así como le señalé el tema de la violencia en el trabajo, como le señalé también el tema del acoso laboral y el acoso sexual. ¿Ya? Bueno, continuando, y como les señalé anteriormente, ¿cierto? Existe la obligatoriedad de contar con un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de la violencia en el trabajo, ¿cierto? Dentro de los elementos más relevantes que puede tener este protocolo y que les comento posteriormente a mi presentación, ¿cierto? Las psicólogas del Departamento de Educación van a ahondar en la aplicación de este protocolo de prevención y de actuación, ¿cierto? Yo les voy solamente a señalar ciertos elementos relevantes que debe contener este protocolo, ¿ya? Primeramente, debo hacer presente que los trabajadores, ¿cierto?, tienen derecho a que el empleador adopte e implemente las medidas tendientes, ¿cierto?, a prevenir, investigar, ¿cierto?, y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Es un derecho del trabajador, ¿cierto?, de solicitar a su empleador tener este protocolo, que contar con este protocolo dentro del reglamento, ¿cierto? Los empleadores, ¿cierto?, deben elaborar y poner a disposición de los trabajadores el protocolo de prevención de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Como bien ustedes saben, ¿cierto? Los establecimientos educacionales cuentan con un reglamento interno, ¿cierto? El cual comprende el reglamento interno propiamente tal, el reglamento de convivencia, los protocolos de actuación, el plan integral de seguridad escolar, etcétera, ¿ya? Como bien ustedes saben, nosotros a la independiente, digamos, de la entrada en vigencia de esta nueva ley, nosotros también nos debemos a la normativa educacional, que cual es fiscalizada por la Superintendencia de Educación. Es por tal motivo, ¿cierto?, que este protocolo de prevención, ¿cierto?, de conducta de acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, debe estar integrado dentro de nuestro reglamento interno, ¿ya? Por eso es súper relevante señalar y porque es atingente a la convivencia escolar, según estamos conversando, porque finalmente este protocolo va a ser parte del reglamento interno del establecimiento, ¿ya? ¿Cierto? También, ¿cierto? Hay una exigencia, ¿cierto? De que el protocolo de acoso sexual, laboral y de la violencia de género en el trabajo, ¿cierto? Este protocolo de prevención, ¿cierto? Indica que el reglamento interno deberá contener este protocolo de prevención, como le señalé anteriormente, ¿ya? Y también debe contener un procedimiento de investigación de las denuncias, que sería ya el protocolo de actuación. Por eso me refiero que existen etapas preventivas y una etapa de investigación propiamente tal, ¿ya? Eso para dejarlo bien en claro. Dentro de los contenidos del protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, debemos primeramente destacar que como primer contenido esencial, ¿cierto?, es la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados con el acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, con la respectiva perspectiva de género, ¿ya? Las medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con los objetivos y medidas para controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua. Eso también es un elemento súper, súper relevante, ¿cierto? Que este protocolo debiese controlar, ¿cierto?, la eficacia de las medidas que tenemos, ¿ya? Y velar por su mejoramiento y corrección continua, como indica la normativa, ¿ya?
También resulta relevante, ¿cierto?, las medidas de informar, ¿cierto?, y capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras sobre los riesgos identificados y evaluados, así como también, ¿cierto?, las medidas de prevención y protección que deban adoptarse con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadoras y trabajadores de la organización, ya del establecimiento, en el caso de ustedes. Y también debe contener, ¿cierto?, este protocolo las medidas para prevenir acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo conforme a la naturaleza de los servicios prestados y al funcionamiento del establecimiento, ¿ya? Estos son, digamos, como elementos esenciales. Posteriormente, reitero, ¿cierto?, nuestro equipo psicolaboral va a ahondar en la aplicación del protocolo propiamente. Seguramente le quedan bastante dudas o consultas, las cuales pueden, en el chat habilitado, hacer las consultas respectivas. ¿Cierto? También este protocolo debe contener las medidas de resguardo de la privacidad y a la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual, laboral, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto? Y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias. Asimismo, ¿cierto?, deberá contener mecanismos de prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la debida actuación de los trabajadores y de los trabajadores independientes del resultado de la investigación en estos procedimientos. Eso también resulta de especial relevancia, ¿cierto? Que independiente del resultado de la investigación, ¿cierto?, deben contener estos mecanismos de prevención, formación y educación, ¿ya? Esto es súper relevante, ya que no sabemos cuándo puede ocurrir un hecho de estas características, ¿ya? Ojalá nunca ocurriera dentro de nuestra organización, pero para el momento que ocurra, debemos estar todos informados, ¿cierto? Debemos estar todos, ¿cierto?, en conocimiento de nuestros derechos y deberes como funcionarios para saber cómo poder aplicar correctamente tanto la normativa como el reglamento y el protocolo interno de cada establecimiento. Bueno, para continuar, ¿cierto?, y ya para ir un poquito cerrando mi intervención respecto de estos aspectos normativos esenciales de esta nueva ley Carín, debo hacer presente de que con fecha 19 de julio del 2024, Contraloría General de la República, el cual ustedes saben es el ente que nos regula a nosotros, que es el ente fiscalizador de la función pública, ¿cierto?, entregó un instructivo de aplicación de la ley Carín en los servicios públicos, ¿cierto? Esto, como les indiqué, esto es inherente, ya que es una orden de Contraloría, una instrucción de Contraloría, es inherente a todos los servicios públicos del país. Dígase ministerios, servicio de impuesto interno, registro civil, municipalidades, universidades estatales, etcétera, ¿ya? Estas son las normas que, si bien la ley establece ciertos deberes y obligaciones, la Contraloría viene a entregarnos instrucciones específicas al sector público, ¿ya? Las cuales voy a comenzar a detallar. Se detalla que las denuncias, ¿cierto?, deben considerar la identificación del denunciante y del denunciado, siendo improcedente, por tanto, efectuar denuncias, ¿ya?, sobre denuncias anónimas sobre esta materia. Esto es súper relevante, ¿cierto? Como bien señala ahí la presentación, ¿cierto?, se encuentra, digamos, prohibida la denuncia de tipo anónima, ¿ya? Eso era que nos resultaba bastante raro cuando esta ley entra en vigencia, en la cual la primera vez, las primeras noticias, sin leer la norma todavía, hablaban sobre los contenidos que tenía esta ley, ¿cierto? De cierta manera dejaba un poquito, no dejaba claro, ¿cierto?, qué ocurría con este tipo de denuncias. Bueno, Contraloría indica que para lo que respecta al sector público, las denuncias, ¿cierto?, deben tener nombre y apellido, tanto del denunciante como del denunciado, y resultan improcedentes efectuar denuncias anónimas sobre estas materias, ¿ya? Esto es un hecho súper, súper relevante. Como otro aspecto relevante de lo que señala Contraloría, ¿cierto?, debemos establecer que sobre las denuncias de acoso, ¿cierto?, es necesario que los denunciantes activen los procedimientos internos de la entidad empleadora correspondiente previo a recurrir de manera directa a el órgano contralor o al órgano fiscalizador, digámoslo así. Como bien ustedes saben, ha ocurrido en muchas situaciones en las cuales hay gente que denuncia directamente a Superintendencia, por ejemplo. Superintendencia de Educación, como ustedes bien saben, regula las materias de convivencia en los establecimientos, pero cuando no se cumple el protocolo de actuación, ¿qué dice Superintendencia? Si la denuncia llega directo donde ellos. Hizo la denuncia en el establecimiento, hizo la denuncia en el empleador, y si no se cumplieron esos pasos previos, ¿cierto?, Superintendencia desestima la denuncia.
Contraloría hace hincapié que en el caso de denuncias que lleguen directamente al ente contralor, va a proceder de esa manera, ¿ya? Primeramente deben hacerse las denuncias en el órgano, en el establecimiento educacional. Posteriormente, si es que no hubiera digamos, alguna respuesta positiva o no se aplicara el protocolo, podría hacerse eventualmente en el sostenedor. Y recién, una vez cumplida esa etapa, podría hacerse ante un organismo externo, ¿ya? Eso es súper relevante, ya que debemos dar estricto cumplimiento a nuestras normas internas antes de dar conocimiento de esta situación ante un ente externo, ¿ya? Esto resulta súper importante para que ustedes conozcan y sepan que la forma de poder tramitar este tipo de procesos va a ser de la misma manera como se hemos tramitado los otros protocolos de actuación, ¿cierto? Que están contenidos en el reglamento interno del establecimiento educacional. Primero establecimiento, sostenedor, y si no, procede una denuncia ante un ente fiscalizador externo. Bueno, y respecto de las denuncias falsas, ¿cierto? Que pudieran presentarse, la Contraloría señala que contraviene la probabilidad el realizar este tipo de acciones, ¿cierto? Denuncias falsas. Cuando no se cuente con los antecedentes o se evidencie el ánimo de perjudicar a la persona denunciada. Esto es súper relevante, ya que el artículo, ¿cierto? 123 de la ley 18.883 sobre el Estatuto de los Funcionarios Municipales establece que prevé la medida disciplinaria de destitución, la cual resulta procedente cuando, ¿cierto?, se presenta una denuncia falsa de infracciones disciplinarias, faltas administrativas o delitos a sabiendas o con el ánimo deliberado de perjudicar a él o los sujetos denunciados. ¿Ya? Es decir, Contraloría con su dictamen viene en aclararnos a nosotros respecto de que las denuncias no pueden ser anónimas, ¿cierto? Que tiene que tener identificación clara y precisa del denunciante y el denunciado. Y ahí quiero hacer énfasis. No confundir, ¿cierto?, la privacidad y el resguardo de la identidad con la denuncia anónima. Una cosa es que yo pueda realizar una denuncia y solicite el especial resguardo de mi identidad, ¿cierto?, a mi superior jerárquico. Eso es una cosa. Pero no puedo, ¿cierto?, prever de que va a haber una denuncia y esto va a prosperar si es que la denuncia es anónima. Ya no confundir la privacidad, ¿cierto?, la reserva de un proceso con eh, con una denuncia anónima en este caso. ¿Ya? Hay que hacer la diferencia. Bueno, y para poder ahondar en lo que resulta la aplicación de estos protocolos, ¿cierto?, lo relevante, de qué manera vamos a implementar este protocolo en nuestro establecimiento, los voy a dejar con la señorita Valeria Tapia, psicóloga del Departamento de Educación, psicóloga del equipo psicolaboral, ¿cierto?, para efectos de continuar con esta jornada. Por mi parte, muchas gracias y quedo atento a sus dudas, consultas, nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a ahondar en algunos elementos esenciales en la construcción del protocolo de prevención de acoso sexual laboral y violencia en el trabajo. Ya. ¿Qué nos convoca a nosotros a hablar respecto al protocolo? Ya, en primera instancia, tenemos que darle como relevancia a lo que es el espíritu de la ley, Karim, la cual tenemos como tres aspectos esenciales a considerar. Primeramente, el fortalecimiento de la prevención y sanción del acoso y violencia laboral. ¿Ya? Como segundo aspecto tenemos la relevancia en las medidas de resguardo y privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral. Y como tercer punto, los procedimientos han de ajustarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Respecto a este último punto, Javier va a ahondar un poco más en detalle respecto por ejemplo, a ser consciente de esta perspectiva de género, ya en lo que es el poder, ¿no es cierto?, la conciencia del ser mujer, ¿cierto?, y otros aspectos relevantes que va a tomar Javier. Ya, entonces, ¿qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar en que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y también de contribuir a su comunidad. En sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Entonces, para tener efectos preventivos, ¿cierto?, de estos factores
asociados al acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, tenemos que tener en cuenta lo que es la salud mental, ¿ya? Y si bien hay diversos factores que influyen en la salud mental, el trabajo es uno de los más importantes, ¿ya? ¿Y cómo medimos esta salud laboral? A través de los factores psicosociales en el trabajo, ¿ya? Estos son aspectos del diseño y gestión del trabajo y su contexto social y organizacional que tienen potencial de provocar un daño psíquico e incluso físico en los y las trabajadoras. ¿Ya? Estos factores de riesgo psicosociales, por ejemplo, ustedes lo han vislumbrado en varios artículos y también algunos documentos que se le han entregado a los establecimientos educacionales, ya porque se ha implementado este protocolo que es la ASEA al suceso, anteriormente llamado ISTAS 21. Todo este proceso se ha iniciado, ¿cierto?, desde el año pasado hasta el día de hoy, que está sobre la marcha de los últimos pasos. Si estos factores de riesgo psicosociales son bien gestionados, tendríamos factores protectores de la salud mental en los centros de trabajo. Ya. Entonces, respecto a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, anteriormente teníamos factores de riesgo clásicos, ¿ya? Estaban asociados, por ejemplo, a factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Y por otra parte tenemos los factores de riesgo psicosociales laborales, ¿ya? Y esto es lo que nos atañe a nosotros. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos cómo está construido esto a través de, por una parte, a través de la organización del trabajo, ¿ya? Que refiere a las exigencias, a la cantidad, ritmo y habilidad del trabajo que estamos desempeñando en el diario vivir. Y por otra parte tenemos la autonomía, el control del ritmo, de carga, método y a los aprendizajes respecto a la tarea que estamos realizando. Por otra parte, las relaciones personales en el trabajo. ¿Ya? Tenemos 4 aspectos importantes a considerar, entre esos tenemos la calidad de liderazgo, ¿ya? Que si bien, por ejemplo, estos factores de riesgo psicosociales no se gestionan de una buena manera, ¿ya? O no se da respuesta, por ejemplo, en las prescripciones de medida, esto está asociado directamente como a los liderazgos disfuncionales, entonces es esencial también trabajar bajo esta línea de esta dimensión del protocolo. Por otra parte, el apoyo social de las jefaturas, de los compañeros de trabajo, ¿ya? Al tener como un alto apoyo social por parte de toda la comunidad educativa, por ejemplo, tanto docentes, asistentes de la educación, tenemos un ambiente laboral bien tratante. Tenemos también considerado el reconocimiento al esfuerzo, ¿ya? El reconocimiento a nuestra labor, eso también genera altos índices de motivación en el trabajo, ¿ya? Podemos tomar iniciativas para poder realizar nuevas tareas, generar innovación, entre otros aspectos importantes, ¿ya? Y por último punto, es que está asociado a las relaciones personales en el trabajo y también a lo que hacemos como hincapié en esta presentación, es la hostilidad, acoso, violencia y temor, ¿ya? Aquí hablamos también como de acoso y violencia, ¿ya? Y este es uno de los factores que también están asociados a las dimensiones del protocolo de ISTAS 21, o sea, ahora actualmente denominado SEA Suceso, ¿ya? Por ambos aspectos, tanto de la organización del trabajo como de las relaciones personales en el trabajo, esto si está mal gestionado o tenemos como una mala coordinación respecto como a todos estos elementos, podría generar síndrome, ¿cierto?, de estrés que se pueden, por ejemplo, reflejar en un malestar físico, psicológico en los trabajadores y trabajadoras, en consecuencia ya de estar genera una enfermedad, puede ser una enfermedad común o una enfermedad profesional de la salud mental. ¿Ya? Otro de los aspectos que, bueno, aquí no está mencionado, también como uno de los deberes del empleador es también derivar, por ejemplo, el caso de algunos funcionarios o funcionarios que se sientan como algún malestar, por ejemplo, por alguna enfermedad profesional de salud mental, y deber del empleador es derivar al trabajador o trabajadora al organismo administrador. En este caso, nuestro administrador sería la Asociación Chilena de Seguridad, ya para que tenga una atención primaria en lo que es salud psicológica o salud mental, con profesionales que están preparados para recibir estas personas que están como poseen alguna enfermedad profesional de salud mental. Ya. Eso por una parte, ya, y por la otra parte tenemos que el Mineduc, a través de su plan de reactivación educativa, también ellos refieren a los riesgos psicosociales que están asociados al bienestar y salud mental, ya que es uno de los ejes principales que viene como a reforzar y a potenciar, a concientizar estos elementos ya preventivos de las enfermedades profesionales de salud mental. ¿Ya? Entonces, los establecimientos educacionales presentan riesgos psicosociales,
Y bueno, en general, sí, todos los oficios y profesiones presentan riesgos psicosociales. Y en educación, estos se encuentran en la forma en cómo se organiza el trabajo. Por ejemplo, la distribución de los tiempos, la claridad de la tarea a realizar, las relaciones interpersonales que se tejen a diario y la información que dan las jefaturas, entre otros. Hay prácticas que producen riesgos psicosociales en la comunidad educativa. Y bueno, aquí se mencionan, así muy general, a grandes rasgos, 9 elementos que ya están considerados y están asociados también a las dimensiones de los riesgos psicosociales. Y que a su vez estos también están articulados con algunas estrategias que se pueden ir trabajando en una matriz de riesgo, ya en lo que refiere en esta construcción de este protocolo. Entonces, eso lo vamos a entregar una vez que tengamos definido y también aprobado, ¿cierto?, este protocolo acá en el departamento. Y bueno, les voy a comentar como a grandes rasgos de la estructura del contenido del protocolo. Ya tenemos primero antecedentes generales, conductas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Y también acá hay otros 2 aspectos que también no están asociados a la normativa, pero sí aparece como con mayor hincapié, por ejemplo, las conductas incívicas y sexismo. Y ahí se va a ahondar un poco más también en el protocolo en esta fase preventiva. Tenemos también los principios de prevención ante estas conductas. ¿Ya? Como cuarto punto, derechos y deberes del empleador y trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, tenemos la organización para la gestión del riesgo. A su vez, también está articulado con la gestión preventiva, ¿ya? Y las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de los involucrados en el proceso, ya tanto como a nivel preventivo o también en la fase como medida de investigación o proceso de investigación desde la denuncia. Y a su vez también el contenido del protocolo incluye la difusión del protocolo con los trabajadores y trabajadoras. Ahora voy a dar la palabra a mi compañera, que ella va a hablar respecto a los conceptos claves según la definición legal, ¿ya? Pero más en detalle respecto a cómo serían las conductas que se consideran como acoso sexual, ¿ya? Y también otros aspectos importantes asociados a la salud mental. Así que le doy paso a Javiera para que les pueda comentar respecto de algunos elementos esenciales de lo que implica las definiciones legales desde el punto de vista psicológico. Bueno, agradecer a Valeria. Bueno, mi nombre es Javier Araya, soy psicóloga del Departamento de Educación. Como dijo Valeria, vamos a introducir a ciertos conceptos claves según la definición legal. Lo importante de estos conceptos es que se puedan prevenir y controlar en los centros educativos. En primer lugar, tenemos el acoso sexual, el cual consiste en toda conducta de connotación sexual realizada desde una persona hacia otra, puede ser realizada por un hombre como también por una mujer. La importancia de esto es que no es algo consentido. ¿Qué quiere decir consentimiento? Que nosotros permitimos o accedimos a realizar estas conductas. Por lo tanto, cuando no hay consentimiento, una de las dos partes no está dando el sí a que realicemos ciertas acciones. Bueno, también puede ser realizada por cualquier medio, es decir, también puede suceder acoso sexual mediante las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. Algunas de las conductas que se consideran como acoso sexual, primeramente tenemos aquí el acercamiento físico. Puede ser que nos toquen, que nos intenten dar un beso, cualquier cosa física, incluso los intentos. También tenemos los comentarios, bromas, gestos sexuales, recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales. Aquí, si bien, bueno, nos ofrecen algo y nosotros no accedemos, cuando no accedemos hay una represalia por parte de la persona que quiere este favor sexual. También enviar o dar mensajes sexuales, como comenté anteriormente, también puede ser realizado mediante los medios de comunicación. Una de las prácticas graves que es considerada dentro del acoso sexual tenemos la violación, el abuso sexual y el exhibicionismo. En general es cualquier conducta de índole sexual que no sea consensuada. Por aquí tenemos los tipos de acoso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del acoso sexual se dan acosos según jerarquía. En primer lugar tenemos el acoso por chantaje, que hay una relación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las dos personas
que están en esta situación tienen más poder que la otra. Es decir, puede ser una jefatura con, no sé, un profesor, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos el acoso por intimidación, que ambas personas pertenecen al mismo, a la misma jerarquía. Por otro lado, tenemos el acoso laboral, el cual es ejercido por un empleador o por uno o más trabajadores, en contra de uno u otros trabajadores. Aquí se agrede o se hostiga a una o más personas, entonces se puede dar de forma individual o colectiva, por así decirlo. El acoso laboral, en el acoso laboral hay maltrato físico y también hay acoso psicológico. También, como en el anterior, se puede dar por cualquier medio de comunicación. Algunas de las conductas que se consideran como acoso laboral es el abuso de poder, que como por ejemplo es cuando nos envían a realizar actividades o funciones que no están de acuerdo a nuestro perfil de cargo, por ejemplo. Tenemos las agresiones verbales, que son los gritos, que nos hagan comentarios que nos menosprecien, maltrato físico, cuando nos golpean o nos amenazan con golpearnos. Por otro lado, tenemos los ataques a la vida privada, el cual, por ejemplo, cuando nos hacen un comentario despectivo en relación a nuestra, no sé, a nuestra religión, puede ser. También puede ser cuando nos hacen cualquier comentario en relación a nuestra vida privada, se considera como tal. En general, cualquier agresión o hostigamiento que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o que amenace o perjudique la situación laboral o como también las oportunidades laborales. Bueno, igual que el acoso sexual, en el acoso laboral también se dan ciertas jerarquías de acuerdo a, bueno, a la modalidad. En primer lugar, tenemos el acoso vertical. Aquí se divide en dos. El primero tenemos el ascendente, que la víctima pertenece a un nivel jerárquico mayor que la persona que acosa. Recuerden que se puede dar entre una o más personas. También tenemos el acoso descendente, que las personas acosadoras son las que se encuentran en una jerarquía superior al de la víctima. Por otro lado, tenemos el acoso horizontal, el cual, como igual se mencionó anteriormente, todas las personas pertenecen a la misma jerarquía. Y finalmente tenemos el acoso mixto, el cual consiste en que la persona que acosa pertenece a un nivel jerárquico mayor y utiliza a personas que están en el mismo nivel jerárquico que la persona acosada. En el acoso laboral tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias en 4 ámbitos. En el ámbito psicológico, en el físico, social y organizacional. En tanto a las consecuencias psicológicas, las personas que comienzan a ser acosadas comienzan a sentir ansiedad, frustración, baja autoestima, conductas suicidas, entre otros. En tanto a los físicos, comencemos con dolores corporales, pueden ser dolor de espalda, dolor de estómago. Por otro lado, también tenemos trastornos funcionales que pueden presentar temblores corporales. También están los problemas del sueño, cuando no podemos dormir en la noche, entre otros. En tanto a la social, las personas que comienzan a ser acosadas se comienzan a aislar, comienzan a tener deseos de venganza contra las personas que las acosan, comienzan a tener pensamiento de abandono del trabajo o netamente abandonan el lugar de trabajo. Y finalmente, en tanto a lo organizacional, cuando las personas comienzan a sufrir este tipo de situaciones, comienzan a haber una baja en la motivación, por lo tanto, perjudica la productividad en el trabajo. Es decir, no tenemos motivación para trabajar, trabajamos más lento, comenzamos a tener ganas de faltar al trabajo, hay un aumento de accidentes laborales, por ejemplo, andamos pensando en otras cosas, entonces nos distraemos y, bueno, ahí ocurren los accidentes. Y por último tenemos la violencia en el trabajo, la cual es muy similar al acoso laboral.
Sin embargo, la diferencia que hay es que hay terceras personas externas al establecimiento educacional. En nuestro caso, en un contexto, pueden ser apoderados, familiares de los estudiantes, como también los proveedores o personas que llegan al establecimiento educacional. Las conductas que se consideran como violencia en el trabajo son gritos o amenazas, golpes o amarreos, patadas, robos o asaltos. Un dato importante de ello, en relación a todo lo que he mencionado, a las conductas que mencioné, es que según Suceso 2024 no existen listados predeterminados de situaciones o conductas que se consideren como acoso o violencia. Es decir, que se va a evaluar a cada caso y el contexto, ¿ya? Bueno, y ya para ir finalizando la jornada del día de hoy, la importancia de este protocolo es poder denunciar las malas prácticas laborales para poder así desarrollarnos y estar en un sano ambiente laboral. Para ello, vamos a dar a conocer el protocolo que realizamos con equipo el 1 de agosto, en donde viene el procedimiento de investigación y sanción y denuncias. Bueno, ahora vamos a invitar a Valeria para que podamos dar cierre como equipo. Bueno, como equipo queríamos agradecer por su asistencia el día de hoy. Sabemos que es de gran importancia la ley Karim, que viene a hacer un gran cambio. Sin embargo, igual queríamos dejar como la reflexión de que esta ley, si bien viene a regir el 1 de agosto, los espacios sanos de convivencia entre funcionarios y funcionarios debería de haber estado desde siempre, ¿ya? Por eso queremos dejarle como esa reflexión. Y también respecto al foco preventivo que tiene este protocolo, ¿ya? Si bien es cierto, hay varios elementos importantes a considerar en cuanto a, por ejemplo, lo que indicaba Javiera, denunciar las malas prácticas laborales, también ir promocionando ambientes laborales bien tratantes, ¿cierto? A través de una sana convivencia escolar, por ejemplo, entre funcionarios, entre funcionarios apoderados y también con toda la comunidad educativa. Ya, primeramente, dar como esa relevancia respecto a cómo nos estamos relacionando unos con otros, porque finalmente en los espacios laborales estamos conviviendo, ¿cuánto? 8 horas diarias aproximadamente, entonces, incluso más algunos. Y por lo mismo, de acuerdo como a lo que sucedió en el año 2019 con la ley Karim, lamentablemente tuvo como que normar, ¿no es cierto?, algún procedimiento para poder dar cuenta de estas malas prácticas, ¿ya? Que esperamos, ojalá nosotros no recibir nunca una denuncia, pero en caso que así lo fuera, hay una serie de pasos a pasos para poder llegar a la medida de investigación y sanción respecto a estos aspectos que estamos mencionando con Javier. Y también queríamos dejarle el espacio abierto para que ustedes nos hagan llegar a nuestro equipo con las dudas que ustedes tengan. Tenemos correo electrónico, así que ahí estaremos atentos a cualquier cosa y disponible. Y eso más que nada. Yo quería, Javier, hacer como una acotación, porque finalmente, bueno, este protocolo, más allá como de hacer un checklist, por ejemplo, de cada uno de lo que me refiero al ser suceso, ya la aplicación del ser suceso. Ir más allá de hacer el checklist de cada una de las acciones de estas como prescripciones de medidas, sino que ver estas instancias de evaluar los factores de riesgo psicosociales, porque en el fondo vamos a gestionar la salud mental de los funcionarios y funcionarias y generar ambientes bien tratantes. A su vez también verlo como una oportunidad, ¿no es cierto? Más allá como de hacer ese checklist, verlo como una oportunidad, ¿no es cierto?, de aprender unos con otros, la manera de relacionarnos, generar, por ejemplo, instancias de desarrollar habilidades blandas, de cómo resolvemos los conflictos unos con otros, y de esta manera fomentar un grato ambiente laboral, que es un reflejo, ¿no es cierto?, hacia los niños y niñas que tenemos en el establecimiento educacional. Nosotros somos modelos como adultos, por lo tanto necesitamos generar estos espacios bien tratantes con toda la comunidad educativa. Así que le agradecemos este espacio para que esperamos que se haya como instruido en el fondo como el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Y también de aspectos importantes asociados al protocolo. Ya hay mayores detalles técnicos, ahí lo vamos a implementar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también, y estaremos contestando los comentarios que nos han hecho llegar. Hasta la próxima jornada.